a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, el Dr. Jimmy Dupree, Lauren Larson, el Dr. David Watts y Paris Reagan y también ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Y estoy anticipando una gran programación el día de hoy y qué bueno tenerles con nosotros y espero que se puedan quedar durante toda la hora. Caballeros, tenemos lugares, Dave, Sí, campañas, señor. salidas. Sí, el 31 de este mes, Charlie y yo vamos a ir a Hayden, Alabama, en Message of the Cross Family Worship Center. Dallas y Kim Smith son los pastores allá. Estaremos allá el viernes a las 7, el sábado a las 6 y el domingo a las 10 a.m. 31 de marzo al 2 de abril. Muy bien, John. Nada por ahora, pero la segunda parte del año sí. Dr. Dupree. Vamos rumbo a Cleveland, Tennessee este fin de semana. Mi esposa y yo estamos, ella va a conducir una conferencia de damas en una iglesia Maravilloso, muy bien. Muy bien. ¿Y eso cuándo va a ser? el 25. El 25, muy bien. Yo no Lauren. tengo nada hasta después de campaña, pero permítanme mencionar 3 cosas el día de hoy. Primeramente, la campaña está ya a un par de semanas de nosotros. Sí. 2 semanas y queremos invitar a todos. Tenemos toda una semana de itinerario listo para ustedes del 3 al 9 de abril. Sesiones pre-campaña, lunes, martes y miércoles. Pero pueden ver ahí que son 3 sesiones. Abril 4 también 3 sesiones y el 5 de abril tenemos 2 y el servicio de campaña regular en el Centro Familiar de Adoración. Todo esto está en el auditorio listo para que comience todo. Gabriel comenzará a las 7 el sábado, el jueves tenemos a Lauren Larson, yo a las 10, Donnie Swagger el viernes y así seguiremos adelante. Esas son algunas de las campañas que vamos a tener. Tal vez no las dije bien, pero ahí está en pantalla el itinerario. Vengan a la campaña. Muchos de los hoteles entiendo que están comenzando a llenarse, así que si no han hecho sus reservaciones, les animo a que lo hagan. Pero aún si pueden venir solo un día o 2, unos cuantos servicios sería mucho, Muy bien. sería de muy mucho bien. valor y mucha bendición espiritual. En segundo lugar, quiero anunciar para Grace que ella viajará este fin de semana a Desert Hot Springs, California. Ella estará en Guiando al Hombre, en Desert Hot Springs, California. Ella estará en Guiando al Hombre de Regreso a la Cruz con Martha y David Borg. Tendrán una campaña y una conferencia de damas para jóvenes el viernes, para damas el sábado y el domingo un servicio general. Ella estará predicando a las 10 a.m. y después regresará para acá para estar con nosotros el domingo y predicará en la noche al Centro Familiar de Adoración. Tiene una semana muy ocupada, pero va a ser de mucha bendición si ustedes pueden acompañarla en el área de Desert Hot Springs, California. Otro anuncio rápido. Disculpa, ella es una excelente predicadora. Sí, sí lo es. Es una gran predicadora expositora. La semana pasada tuvo un servicio maravilloso en la Universidad Bíblica y le doy gracias a Dios. No piense que porque es una dama que sea débil, No, porque para nada. no lo es. Ella trae palabra del Señor para ustedes en todos los servicios. También quiero anunciar, y hemos estado hablando de esto, estas próximas clases, porque este verano JSBC conducirá clases de verano. Algo muy especial, nunca lo hemos hecho como se va a hacer este verano. En mayo yo voy a enseñar Colosenses, mayo del 8 al 12 son cursos intensivos, 5 horas al día, lunes, martes, jueves y viernes, pero el estudiante, ya sea que sean estudiantes acreditados, registrados o estudiantes oyentes, terminarán con todo el libro de Colosenses. Ahora, para los estudiantes oyentes, ya sea que vengan de fuera o sean ciudadanos de Baton Rouge, de la ciudad capitalina, pueden venir y ustedes terminarán cuando termine las clases normales. Después de eso, los estudiantes van a tener que hacer trabajo y tareas, proyectos para tener el crédito por la clase o
pero todos pueden registrarse. Tenemos clases, 3 de ellas este verano. Y cada persona que venga, hermano Swagger, tiene que registrarse, sea un estudiante oyente, eh, creo que es $25 por persona. Para los estudiantes registrados son otras cuotas, pero ya tenemos ya todo listo para ustedes. Ya tenemos un grupo registrado. Y si ustedes han pensado en quedarse en los dormitorios, bueno, más les vale planificar rápidamente porque eso se está llenando también. Por supuesto, los hoteles están disponibles, pero si pueden, vengan y aprendan la palabra de Dios. Esa es la clave y serán bendecidos al hacerlo. Qué situación tan de gran bendición Sí. estar en esas clases auditoriándolas. Sí, y por es más para $25. mantener una lista y asegurarnos de que la gente se registre. Obviamente no se trata del dinero. Esa es una gran oportunidad para pastores, maestros de todo el país, para que vengan y estén recibiendo en una clase bíblica como la que nunca tal vez han tenido, sin ningún tipo de restricciones ni compromisos. Pueden obtener la información, añadirla a su repertorio y continuar con su ministerio. Si una persona que está interesada en la universidad, puede venir Definitivamente. y ver las Definitivamente. cosas. Me encantaría local de localidades porque Ujú. tengamos tanta gente que va a llegar. Si Estados Unidos falta o tiene como falta algo es el entendimiento de la escritura. Alabado Dios. Así que les estamos dando esta oportunidad para participar con nosotros y si ustedes son estudiantes prospecto, damas y caballeros, no habría mejor momento que venir para acá y estar una semana, estar en el servicio los sábados, los domingos de la mañana, domingo en la noche, domingo, estar con nosotros. Y pueden ver de qué se trata el seminario, ¿no? Esa es la meta, exponer a la gente a lo que está aquí y lo que el comentario es, lo que la enseñanza es, Así es. y también darle a la gente una educación bíblica. Así es. Entrenamiento bíblico es lo que nosotros queremos. El doctor David Watts, adelante. Claro que sí, miren, quiero mencionar rápidamente que si ustedes se quedan en los dormitorios para las clases, pueden revisar y pueden registrarse el sábado antes de que comience para que puedan estar en los servicios el sábado si es que están, ah, si ustedes pueden hacerlo. Será una gran oportunidad, pero todo eso comenzará el sábado, así que pueden venir el sábado, estar con nosotros el domingo en la mañana y el domingo en la noche. Así que es una gran oportunidad para estar aquí. Obviamente tenemos a pastores que tienen que predicar el domingo en la mañana, el domingo en la noche, no van a poder llegar hasta después. Así que entendemos eso, pero queremos que ustedes sepan que todos entiendan eso también. Yo estoy esperando con anticipación porque este fin de semana voy a estar en At the Cross Family Worship Center en Cuba, Missouri, con el pastor Mike Mounts. Viernes a las 6:30. Y mi avión aterriza y tengo que hacer la reservación para Cuba. Yo les dije que sigan cantando hasta que llegue y llegaré corriendo en cuanto llegue. Sábado a las 10:30 AM y 6:30 PM. El domingo a las 10:30 AM, perdón, es a las 10 de la mañana, no a las 10:30 como dice en la gráfica. At the Cross Family Worship Center. Esperamos verlos a todos allá si están en el área de San Luis, Missouri. También el 16 de abril voy a estar en Cross Point Church con el pastor, sustituyendo al pastor Kenny Fleming, porque él está llevando Biblias de estudio del expositor a Pakistán con su equipo, así que es un gran privilegio poder estar ahí en su lugar. 16 de abril está ya un poco lejos esta otra campaña, pero el 30 de abril estaré en First Assembly of God en Waco, Texas, con el pastor John Palmer. Una gran oportunidad allá. Si están en Central Texas, en el área de Waco, me encantaría verlos a todos allá. Bueno, doctor Watts, ¿quién es ese joven que está a su lado? Esos pastores jóvenes, ¿verdad? Sí, Un viajero de otra nación. sí, es un, Ese es el notorio Paris Reagan. sí, notorio. ¿Está bien si me permiten estar acá un momento? ¿Con Bueno, ustedes? bueno. Nosotros, con la reputación tuya, no nos atrevemos a decir que no. Ah, ya veo, sí. No lo quiso decir de esa manera, pero el Sí. diablo me hizo hacerlo. Sí, entiendo. Siempre es la culpa del diablo. Sí, ¿Tienes alguna información que compartir? sí, señor, este fin de semana voy a estar con el pastor James Rodell y su ministerio All Nations Ministry. Vamos a tener servicios el sábado a las 10 AM
Y el sábado a las 7 p.m. otra vez, una vez más, el domingo a las 10 a.m. y en estos servicios van a escuchar alabanza y adoración maravillosa. El Espíritu de Dios va a estar presente, así que les animo a venir y ser parte de estos servicios en Columbus, Mississippi este fin de semana. Ellos van a comenzar el viernes con una campaña de oración. El viernes y el sábado, si pueden estar con ellos también, sé que van a ser bendecidos. Y también en un mes voy a estar con el pastor Mike y Rhonda Mounts en Cuba, Missouri, en At the Cross Family Worship Center. Viernes a las 6:30 p.m., sábado a las 10:30 y 6 p.m. y el domingo a las 10 a.m. Vayan, comiencen a hacer sus planes para estar con nosotros. Dile a James, Claro hola que de sí. nuestra parte. Claro que sí. Una vez más, gracias por la ayuda que nos dieron la semana pasada. El número total fueron $4.2 millones y ustedes donaron $3.619.000, por lo que estamos tan agradecidos. Esto dejó un déficit de $580,000 y bueno, cerca de $581,000. Así que estaba yo pensando mientras estaba viendo ese déficit que tenemos. Ninguna vez el Señor nos ha fallado y hemos llegado al final del mes y no hayamos pagado. Sí. El déficit siempre llega y yo estoy tan agradecido por todos ustedes que participan y hacen su participación una realidad, ¿no? Muchas gracias. Dave, vamos a Gálatas capítulo 5, iniciando en el 19, ¿correcto? Capítulo 4, perdón. Capítulo 4. 4. Esa fue la situación. Yo tenía el capítulo 5. Podemos ir para allá si quieren. No. ¿Cuál es el versículo entonces? Terminamos en el 22. Mm. 21 es la sección que comienza. Bien, yo me preguntaba qué era lo que se estaba Sí. haciendo acá. Yo pensé, se está Sí. volviendo loco. No, yo me estoy volviendo loco. Sí, es mutuo el asunto. Aquí Tenemos tenemos que estar en el mismo capítulo. tener esa paciencia en el mismo libro. Sí, eso sí es Gálatas, ¿verdad? Así es Sí, Gálatas. bueno, por lo es menos diremos Gálatas. algo Damas bien y hoy. caballeros, disculpen las bromas aquí. Gálatas capítulo 4, vamos al versículo 21. Por favor, que hemos empezado ya los últimos 3 días, Dave. Decidme los que queréis estar bajo la ley. La ley de Moisés o cualquier tipo de ley. ¿No habéis oído la ley? ¿Saben en realidad lo que la ley exige? Porque está escrito, Génesis 16:15, capítulo 21, 2, 3. que Abraham tuvo 2 hijos, Ismael e Isaac, uno de la esclava, Agar, el otro de la libre. Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, Por la conspiración de Abraham y de Sara, pero el de la libre nació por la promesa. por una acción del Espíritu Santo. Vamos a detenernos aquí un momento mientras avanzamos. Note que cuando dice allí uno según la esclava y la acción del Espíritu Santo, uno de la esclava y otro de la promesa. ¿Por qué el gran Abraham, uno de los hombres más importantes que jamás ha vivido, se salió de su lugar acá? Y él operaba según la carne. Y lo que él trajo, pues realmente el resultado nos afecta hasta el día de hoy. Cuando usted llena su tanque de gasolina en su vehículo, usted está pagando $1 más de lo que debería de pagar. No todo es la culpa del presidente Biden. Una gran parte lo es, pero no todo. Una parte de eso también es Abraham. Sí, ¿Me entiende lo que le digo? amén. Y eso trajo, pues, al mundo árabe, y esa es la causa de que la gasolina esté en el costo en el que está. Usted dijo ayer, consecuencia colateral, cuando nosotros sembramos en la carne cosecharemos corrupción. La consecuencia es que sin entenderlo, sin quererlo,
por buenas intenciones queríamos producir algo pensando que le estábamos ayudando a Dios para cumplir la promesa, pero vamos a crear consecuencias. Y ese es el peligro, que esas consecuencias no siempre se van muy rápido. ¿A qué te refieres? ¿Estás hablando Bueno, por de tres ejemplo, mil, 4.000 años ahora? sí, digamos que alguien tiene una aventura extramarital, nace un niño, se tiene que cuidar del niño, crean problemas matrimoniales y hay un niño por fuera del matrimonio. Hay muchas complicaciones. La gente no se da cuenta de las complicaciones físicas que las drogas, cigarrillos o el alcohol pueden causarle al cuerpo humano, que tal vez no hubiera ocurrido si el individuo no hubiera tomado parte de esos hábitos. Entonces Dios quiere que confiemos en Él. Y el peligro en la confianza, el beneficio más bien, mira, lo que pasa es que si confiamos, nosotros el peligro es que a veces nosotros podemos ser impacientes y querer los beneficios y las promesas cumplidas rápido. Y nosotros hemos cambiado las cosas, lamentablemente. ¿Qué es lo que quieren decir? Y he escuchado esto muchas veces, un entrenador o un mentor de vida. Bueno, los conceptos del mundo de cumplir con las metas han entrado a la iglesia. Son métodos del mundo que han entrado a la iglesia. Entonces, un entrenador, un coach o un mentor va a ayudarle a la ¿Hay un gente. ejemplo bíblico de eso? No, yo no encuentro ningún ejemplo en la Biblia que trate con eso. Facilitador quiere decir que uno crea una, un fin entendido, un fin esperado bueno, sí, como lo dice la palabra, se espera que la persona llegue a esa meta a través de un proceso de corrección para que ellos piensen como usted piensa. Un grupo o un pensamiento en manada es como todo esto es llamado en los Estados Unidos, que fue tomado de los rusos, utilizado en grupos pequeños. Cuando usted se fija en los grupos de estudio de la vida con propósito, entrenan a la gente en conformarlos o entrenarlos de la manera como ellos O quieren. removerlos, ¿sí? Sacarán a la gente que no piense como ellos. Tienen que someterse, muchos de ellos voluntariamente porque tienen buenas intenciones para aprender de Dios y quieren aprender a vivir para Dios. Los que entran a todo eso son personas que tienen buenas intenciones y son utilizadas contra ellos. Pero estás diciendo que es muy atractivo. Sí, pero estas son las consecuencias porque cuando usted le siembra a la carne, la corrupción va a ser cosechada. Y el creyente, cuando Dios les da una promesa o si leen una palabra, una promesa en la palabra de Dios, tienen que ser pacientes y esperar en Dios hasta que Él lo cumpla. Ese fue el reto de Abraham. A él se le dio una promesa 25 años después, es un anciano, su esposa también, y normalmente no es humanamente posible procrear a un bebé cuando la mujer ya tiene 90 años o más. Obviamente eso ya se sabe, pero Dios tuvo que hacer algo sobrenaturalmente que nosotros no podemos hacer. Por eso es que este ejemplo en particular que se está utilizando es el hijo de la promesa. El milagro que se ha producido no se hizo por procreación natural. Ismael fue producido por esos medios naturales. El hijo de la promesa era un milagro que sucedió. Dios quiere producir milagros en nuestra vida. Cambiar el corazón de la persona, cambiar la manera como la persona piensa, cambiar la dirección de una vida de la persona, solamente puede ser por nuestra fe en lo que Jesús hizo en la cruz, que habilita al Espíritu Santo obrar en nosotros y a través de nosotros para poder hacer eso Muy funcionar. bien, muy bien. No se trata de algo que el hombre puede producir y no es por inspiración o motivación haciendo pensar a la persona que puede hacer algo mejor, porque eso es todo lo que el concepto es. Lo vimos en el mundo de negocios y una vez más no digo que hay algo malo con poner metas en general. Tenemos la meta de un negocio de alcanzar a cierto objetivo para el próximo año, así que presentamos los planes para hacerlo. Pero Dios no obra así. Él obra en el corazón del individuo, transformándolos a la imagen de Cristo, y esa obra no vemos por fuera y no lo podemos producir por nuestros esfuerzos o por nuestra fuerza de voluntad, sino solo por el poder de Dios que nos conforma, nos transforma a la imagen de Cristo. Muy bien, muy bien. Bien, entonces leamos la próxima parte. Dave, Las cuales cosas son dichas por alegoría. una expresión donde los hechos espirituales se presentan en una manera física. Porque estas mujeres son los dos pactos. Representan a la ley, Agar, y la gracia, Sara. El uno ciertamente del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar. El apóstol claramente dice que él se refiere a Agar como un símbolo de la ley de Moisés.
como es obvio, le fue dado en el monte Sinaí. Y entonces el pueblo de Israel tienen una opción. Nosotros también tenemos una. Podemos tratar de hacerlo a través de la ley o podemos hacerlo a través del poder de Dios. Y es exactamente lo que los israelitas hicieron en el desierto del Sinaí. Dijeron, demos vuestras leyes y las obedeceremos. Básicamente ellos Claro, dieron claro. ese comentario. Pero debieron haber dicho, no podemos hacerlo, Exacto. ayúdennos, danos la fuerza para hacerlo porque sin ti no podemos hacerlo. Pero ellos dijeron, sí, lo vamos a hacer. Amén. Bueno, cuando Dios habla y el monte está ardiendo en fuego y si usted se acerca muere, el sonido de la voz probablemente, Sí. mira, no es un tiempo de decirle a Dios que no. Yo no sé si ellos tenían mucha opción Ujú. y donde estaban ellos como pueblo. Recordemos que la ley es la introducción de Dios hacia la humanidad. Nunca había habido una introducción así y nunca había habido información de esa manera. Pero aún en esa etapa, y voy a decir esto con respeto, pero es Dios para principiantes, es la humanidad primeramente presentada ante Dios. Sin embargo, lo interesante de este pasaje que acabamos de leer dice que engendró para servidumbre, lo cual significa que la ley, la experiencia del monte Sinaí, ese pacto produce esclavos. Mm. Ahora, honestamente, somos esclavos de Cristo. Somos comprados por precio, no somos nuestros, etcétera. Pero cuán horrible es ser esclavo de la ley, estar bajo atadura. Esto es todo lo que la ley puede producir. Un esclavo a la atadura y finalmente un esclavo al pecado. Y esa es la comparación. Cuando lo hacemos por el camino de Dios y aceptamos lo que Dios ha provisto, vamos a ser esclavos de Cristo, siervos de Cristo. Mm. De otras formas, vamos a ser siervos del pecado y no es donde la persona va a encontrar la vida. Bueno, el pensar de estos judaizantes era que Israel funcionase bajo la ley ya durante 1600 años. Y ellos razonaron que si funcionó para ellos todo ese tiempo, funciona para nosotros ahora. Eso es cierto, pero miren, aún como John nos ha dicho una y otra vez, los israelitas realmente no habían practicado la ley de la manera como Dios lo había dado. Oh, no lo habían hecho, pero le hubiesen dicho que Sí, lo habían bueno, hecho. así hubiera sido. Perdieron la idea, como dijo Joseph en el programa el día de ayer, que la ley estaba dirigiéndolos a algo, que la ley quería presentar algo Así más. Por es, eso es así que, es. con respeto, diría que la ley es Dios para principiantes, porque fue dada para entrenar, enseñar, proteger, pero al mismo tiempo, al entrenar, enseñar y proteger, también hizo esclavos y encarceló a los que estaban debajo de ellos. Así que Pablo dice, la ley siempre encarcela. Sin embargo, lo que Dios ha provisto por nosotros, si ponemos nuestra fe en ello, puede darnos la libertad. En Romanos capítulo 7 realmente vemos esto lo que acaba de escribir. Pablo, como un creyente nacido de nuevo, está, bueno, entra en lo que es la ley mosaica para vivir para Dios y él describe eso como adulterio espiritual en Romanos capítulo 7 y ese adulterio espiritual lo llevó a esclavitud donde él vio al mandamiento como si era bueno y eso causó todo tipo de concupiscencia para que empezase a producirse en él y eso produjo a un esclavo al pecado. Así que la ley literalmente busca la esclavitud y esa esclavitud es al pecado. Sí, y en ella misma es santa, pura y buena, pero Sí. usada de la manera como usted lo ha descrito, como Pablo trató de hacerlo, Ujú. simplemente engendra o produce esclavos y en este caso, Pero podemos decir que el Señor realmente no ayuda a la persona a guardar la ley. el Señor ha provisto el medio de justicia que es fe en Cristo. No, pero no me refiero a nosotros, yo me refiero a Israel de la antigüedad. Entonces, repítalo una vez más, por favor. ¿Es correcto decir que el Señor realmente no ayuda a Israel a guardar la ley? Creo que es correcto. Tenemos que tener cuidado con ello.
Mire, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento en cuanto a la santificación realmente no está muy clara. No hay mucho declarado allí. Tal vez puede él ayudar al mantener esa cerca alrededor de ellos. No sé qué es lo que piensan los hermanos, pero no hay indicación. Bueno, permítame cambiar. Hay muy poca Ujú. indicación de que el Espíritu Santo estaba involucrado en obrar la santificación en el corazón. Pero la santificación en el tiempo del Antiguo Testamento consistía en cosas externas. Era que tenían que bañarse, tenían que limpiar su cuerpo físico, ponerse ropa limpia. Realmente no tenía mucha espiritualidad eso. El antiguo pacto, como yo lo puedo ver, dependía de la fuerza de voluntad del individuo. En gran manera, sí. En el capítulo 20 se ve un poco de evidencia cuando la ley se le dio a Moisés y él se la presentó al pueblo. Dice en el versículo 20, dice que Moisés le dijo al pueblo, no temáis porque Dios ha venido a probaros. Esa palabra puede ser traducida como prueba. Y su temor esté ante ustedes para que no pequéis. Entonces, el castigo o la pena de no obedecer la ley debió haberlos traído a un temor de Dios para no pecar. Ahora, eso no les dio a ellos el poder de detenerse y no dejar y dejar de pecar, de acuerdo a cómo nosotros entendemos esa naturaleza pecaminosa, sino que tenían ellos parámetros como niños. Hagan esto, van a ser castigados por esto. Cuando el niño ya era más grande, o cuando el niño es más grande, se espera que sepa cómo hacerlo. El día de hoy, si no entienden fe en Cristo y el crucificado, aún son niños bajo la ley, que es porque la gente consiste de algún tipo de ley para que puedan ser guiados. Pero estas personas que Pablo menciona aquí estaban retrocediendo en lugar de avanzar. Hablando de los Gálatas, Sí, sí, así sí. es, correcto. Yo estaba hablando de Estaban los israelitas, pero no. retrocediendo, no estaban avanzando, estaban retrocediendo, restando. Para los creyentes Gálatas, o sí, para los creyentes Gálatas, la ley había cumplido lo que requería y eso era traerlos a Cristo. Ya no eran responsables a la ley en ese punto, habrían sido juzgados por la ley, sea que lo supieran o no. Para Israel, poniéndolo de esta manera, Israel tenía la ley y la ley, su propósito nunca era producir justicia dentro de ellos, sino establecer el estándar justo de Dios y la evaluación del estándar justo de Dios en su propia vida personal. Ellos se hubieran encontrado completamente Sí, cortos sí. y porque ellos estaban así, eso se suponía que debía dirigirlos a algo que pudiera redimirlos, limpiarlos y hubiera podido dirigirlos a algo más allá de la ley y finalmente el sistema que estaba ejerciéndose para cuidar por sus problemas y sus pecados era el sistema de sacrificio. Ellos necesitaban una expiación, debieron haberlo sabido, algo que pudiera cubrir y hacerlos justos. Y finalmente era el propósito de la ley, lo que Pablo está enseñándonos en Gálatas, que la ley tenía la responsabilidad de hacer un par de cosas, enseñar la moralidad y enseñar que Dios sí tiene una posición santa y justa por la que la humanidad debe vivir. Dios quiere que seamos santos como Él es santo, pero la ley también debía enseñarnos que somos esclavos al pecado. La ley no nos hacía un esclavo al pecado, éramos ya esclavos del pecado. La ley lo identificó, causó que el pecado abundara sobre el pecado. Debió haber sido algo claro, pero necesitaban ellos algo más claro. Y ese es el propósito final de la ley, traernos a Cristo. Bueno, como dijiste, esto fue llevado a este punto. Joseph lo Sí, dijo. amén. Y finalmente lo que usted está diciendo, que ellos estaban regresando, es completamente lo que estaban haciendo. La venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario es lo que Dios había estado esperando hacer desde la caída. Aún más allá de la caída, antes de la caída, es lo que Dios siempre había querido hacer. Pero Dios va a ayudar a las personas hoy día a guardar leyes que el hombre hace o hacemos nosotros o otra persona las inventa, am, diciendo que nos van a ayudar a vivir mejor y ese tipo de cosas, mejor de lo que les ayudará en ese momento 2000 años atrás. Ley, es el esfuerzo del hombre para llegar a la justicia. Y aunque Dios está alegre por la justicia, el único medio para llegar a la Así justicia es es, así Él. es. Así que nosotros tenemos que postrarnos
¿A qué te refieres con la única manera de justicia? El único medio para la justicia es permitirle a la ley revelarle a usted que es un pecador, como Pérez lo acaba de decir, y luego reconocer la necesidad de un Salvador y ver en Cristo y su sacrificio la salvación y el plan de Dios, aceptarlo singularmente, completamente, sin ninguna otra variante. Y luego la justicia es imputada y el poder de Dios puede proveernos ayuda para una vida justa. ¿Por qué estos judaizantes, por qué ellos estaban tan inclinados en tratar de guardar la ley en lugar de la gracia? ¿Por qué? Bueno, usted ya lo dijo hace unos momentos, 1600 años, sea que se hubiera hecho correcta o incorrectamente aún, es una gran influencia sobre un pueblo. Pablo indica, hermano Swagger, que estos judaizantes realmente estaban buscando los gálatas para afectarlos a ellos, para atraerlos a un estatus de tener convertidos o seguidores. Bueno, Pablo les dijo, lo que están haciendo no está llevándolos a la libertad, sino a esclavitud. Exacto. Llevando a esclavitud. Ahora el punto es, quieren hacer lo mismo hoy día, ¿no? Y Sí, hace lo señor. mismo, el mismo Ahora, resultado. Eso es algo bastante desagradable. bueno, una vez más, creo que debemos entender que Dios usa el fracaso para corregir. Así es. Entonces, Así es. si damos un mal paso o si rehusamos tomar el camino de Dios, esa espiral descendente del pecado comienza a crear un dolor en la vida que con esperanza puede producir el reconocimiento de que lo que estoy haciendo no es correcto. Bien, pero es la razón por la cual estos judaizantes estaban enfocándose en la ley y hoy día que los cristianos se enfocan en la ley es porque le agrada al individuo y dice, miren lo que yo he logrado, yo guardé Sí. la ley y tú no. El legalismo es una obra de la carne. Entonces, cuando uno señala lo que uno ha hecho y lo que uno ha logrado, uno puede decir, mire todo lo que yo hago y todo lo que yo he hecho, hago mejor esto, mejor que la persona que está enseguida de mí. Yo cumplo con toda la rutina y la lista de logros y tengo un montón de cosas. Es una alegoría muy fuerte que Pablo nos está dando aquí acerca de preparar a Agar y a Sara. Está la ley y la gracia. Entonces, utilizando estos ejemplos del Antiguo Testamento nos muestra cómo la Biblia es un libro unificado. Y aún Pablo regresa a estos ejemplos para representar la ley contra la gracia y cómo nosotros debemos entender cuando interpretamos la escritura que el pacto en el que estamos estando en el nuevo pacto y entendiendo qué significa. Pablo está haciendo esta comparación, pero aquí es donde mucha gente están atacados, atorados en la carne, en el legalismo, en las cosas externas. Cuando nosotros construimos el centro familiar de adoración, tuvimos una reunión donde hubieron tal vez 100 predicadores allí sobre los requisitos de unirse a la iglesia y ser parte de la iglesia. Y algunos inventaron una cantidad de reglas, número 1, tal y tal, número 3, número 4, número 5. Y finalmente les hice la pregunta, pero ¿qué es lo que toma para la persona ser salva? Bueno, aceptar a Jesucristo solamente. Y yo dije, bueno, eso es lo que vamos a hacer en la iglesia. Aceptar a Jesucristo es el requisito. Algunos se molestaron tanto conmigo que nunca me perdonaron. Y bueno, pero, pero no es ese el requisito de la salvación, el Correcto. aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Sí, el Espíritu Santo lo convence a uno y nos dice no ir a un cine y le dice a usted Bueno, no lo haga, no no lo lo haga, haga. si es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo a veces tal vez no sea
Tal vez no sea un problema que Paris vaya a ver una película al cine, pero tal vez sí lo sea para mí porque Dios me dijo que no lo hiciera, porque el Espíritu Santo me dijo específicamente que no lo hiciera. Cuando yo estaba diciendo el sábado en la mañana, yo fui salvo a los 8 años de edad. Y el Señor me dijo, en aquel momento yo estaba en una línea para comprar un boleto para ir a ver una película. Ustedes son muy jóvenes. Yo quería ver una película de esas vaqueradas. Sí, no. Yo fui al museo un par de veces. El Señor me dijo, no entres en este lugar. Amén. Entonces, Él me estaba diciendo que no entrase allí. Yo quiero, entrégame tu corazón, etcétera, etcétera. Así que estás en lo cierto. El Espíritu Santo es el gran líder. Amén. Y Él nos dice lo que hay que hacer y lo que no. Y hay cosas que son obvias, obviamente. Obviamente, ¿no? sí. Que uno no debe de jugar con esas Ciertas cosas. actividades, ciertos programas, cierta música, obviamente. Están mal. Pero sí. es incorrecto. Sin embargo, cuando Dios específicamente nos dice algo, tal vez, bueno, no es de beneficio para nosotros. Él tiene algo más que quiere que hagamos o que nos enfoquemos. Así es. Aunque no participemos, han habido momentos en mi vida en los que yo me he enfocado tanto en los deportes porque me encantan, que el Señor me ha dicho que Él lo deje un tiempo y que no esté tan consumido por esas cosas, que ore y que lea su palabra. Dios me ha convencido a veces, en ciertas veces en mi vida. Pero eso está entre usted y Entre el mí Señor, ¿no? y Él, sí. Así que si yo hago la iglesia, o si hago que la iglesia se enoje porque no quiero que vean ellos deportes, Legalista. eso es legalismo. Mm, Hay un orgullo en el hombre que quiere esas reglas. Así es. Y eso apela, atrae nuestra carne. El plan de redención de Dios no necesita ayuda de la humanidad, solamente aceptación. Y el proceso de santificación, el proceso de crecimiento, el proceso de renovación es el mismo. De la manera que habéis recibido a Cristo Jesús, andad en él, Colosenses 2:5 o 2:6. Entonces Dios una vez más cierra cualquier cosa que el hombre ponga su fe fuera de Cristo y su plan de redención en el Calvario. Vamos a reiterarlo una vez más. La única cosa que da libertad es la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Fuera de eso, si tratamos de funcionar en un sistema de leyes, eso lleva a la esclavitud. Correcto, y eleva al hombre y no al plan de redención de Dios. Bien, pero la elevación del hombre es correcto, pero Es no va a una elevación funcionar falsa. a largo Está en plazo. nuestra mente, donde Sí es. Se mencionó anteriormente, Abraham se apresuró, él trató de hacerlo en su propia carne, no esperó en el Señor, trató de provocarlo personalmente. amén, así es. Hay que ponerse en los zapatos de Abraham. Él tenía 100 años de edad, Sara tenía 90. Sí. Y él dijo, ¿estás bromeando? ¿En Sí. serio? Pero al mismo tiempo, disculpe, al mismo tiempo, y vamos a llegar ya a esto, llegó un punto, ¿En serio? bueno, depende de cuándo comencemos y cuándo nos detengamos, pero sí vamos a llegar a ello. Y lo que Dios le dijo a Abraham fue: tus esfuerzos, necesito que arrojes el proceso y el Eso es. producto que han abrazado. Tienen que Así deshacerse es. de todo. Echen fuera a Agar. Vamos a Sí, llegar por allí eso más estoy adelante. diciendo. Pero la idea es que todo esfuerzo nuestro, aun si son buenas intenciones, aun dando el hecho de que Abraham estaba viendo una imposibilidad, finalmente Dios está diciendo tienen que arrojar el proceso en el que confían fuera y el producto de ese proceso también. Así es, así es. Es importante. Hay personas que tienen una buena intención y quieren agradar a Dios y servir a Dios, pero tienen el enfoque en lo equivocado y realmente están muy, muy equivocados. Y ese es el problema. Saúl, Si ¿se recuerdan recuerdan, ustedes cuando él regresó? Dios le dijo que destruyera a todos. Y Saúl guardó lo mejor del ganado y perdonó al rey. Y luego Samuel vio todo eso y él dijo, obediencia es mejor que sacrificio. así es. Así que Saúl comenzó a tratar de hacer lo que él quería, a su manera. Él iba a Pero no era ofrecer obediente. sacrificio. Pero Dios no lo aceptó. No lo No lo aceptó. aceptó. No. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos.
El mensaje de la cruz. Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad, haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Quiero ver la palabra esclavitud aquí, cuando dice la del Sión que nació de esclavitud, que es Agar. Yo quiero tratar de que podamos entender si lo estoy diciendo correctamente, y creo que lo estoy, de acuerdo a la palabra de Dios, que si usted trata de vivir para Dios, de obedecerle como debe, como cada creyente debe de obedecerle, y usted trata de hacerlo por cualquier manera, cualquier método aparte de Jesucristo y este crucificado, usted va a entrar en esclavitud. Lo que propiamente usted está tratando de derrotarle, le va a vencer. Lo que usted está tratando de vencer, encontrará que empeorará en su vida. Escuche bien y piensa lo que le estoy diciendo. Usted está luchando con la nicotina, está luchando con el alcoholismo, usted está luchando con un temperamento incontrolable y la lista es larga. Si usted trata de hacerlo por medios de la ley, usted trata de hacerlo por el esfuerzo de su propia carne, lo que usted está haciendo tal vez sea bíblico en su propio lugar. El ayuno es bíblico. Entienda eso. Pero para lo que está diseñado a hacer, no es lo que tratamos nosotros de hacerlo. La oración de la misma manera. El dar testimonio a las almas, lo mismo. El dar dinero a la obra de Dios, la lista así es. Y la única cosa que da libertad es Jesucristo y este crucificado. Entienda usted eso. Y bueno, hermano Swagger, yo ayuné tantos días y eso me bendijo. Sí, claro, el Señor le va a bendecir, pero no le dará victoria sobre el pecado. Ese es el problema. Como alguien dijo recientemente, usted va a tener que comer después de cierto tiempo. Así que eso lleva a la esclavitud, que es lo que propiamente usted no quiere. Hermanos, enfaticemos esto. Es lo que trato de hacer. Las leyes espirituales que existen garantizan que el pecado tendrá dominio sobre vosotros si tratamos de vencerlas de alguna otra manera fuera de Cristo y la cruz. Bien, usted lo dijo muy bien, repítalo una vez más. Es una garantía. Hay leyes espirituales que entrarán en efecto cuando usted pone su fe en cualquier otra cosa, aparte de Cristo y el crucificado para vencer el pecado. El pecado traerá dominio o tendrá dominio sobre usted. Entonces aquello mismo que quiere eliminar será aquello mismo que crecerá. Eso es lo que e estoy incrementará diciendo. en su vida porque nosotros, consciente o inconscientemente, hemos rehusado la provisión de Dios. Y hemos inventado lo nuestro, Correcto, hemos hecho nuestro propio medio de... nuestro propio agar. Exacto, inventamos lo que queremos. Y una vez más, enfatizamos que Abraham tenía buenas intenciones. Yo no creo que él estaba tratando de ser desobediente. No, con de Dios. ninguna manera. Solo quería averiguar cómo ayudarle a Dios. Y ahí es donde cometemos el error. Cristo y lo que Él hizo en el Calvario es lo único que puede derrotar el poder del pecado, el poder de las tinieblas, el poder de la opresión, la atracción del mundo, la atracción de la carne. Vosotros que sois de Cristo habéis crucificado la carne con sus deseos y concupiscencias. Todo esto solo se logra a través de la obediencia de la fe. Si nosotros... Pero ¿fe en qué? Fe en Cristo y su obra consumada. Así Eso es lo único que Dios pide de nosotros.
Y luego su Espíritu hace por nosotros y en nosotros lo que no podemos hacer nosotros mismos. ¿Cuántos cristianos conocen esto, lo que acabas de decir? Menos de los que quisiera y espero que más de los que sepa. Pero el proceso de fe y gracia, hermano Swagger, demanda que ninguna otra alternativa se tome, que ninguna otra senda se acepte. No, Dios no puede aceptar ninguna otra cosa, no lo Correcto. puede Y hacer. por eso es que somos fuertes y lo repetimos una y otra vez. La fe del creyente centrada en Cristo y lo que Él ha hecho es lo único que agrada a Dios. Porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. El domingo en la mañana cuando Gabriel predicaba en Efesios capítulo 5, estaba leyendo versículos 3 y 4, y no voy a leer todo el versículo, pero dice, y fornicación, inmundicia, codicia, mundanalidad, palabras vanas, todas esas cosas no deben de hacerse entre los santos. Sus notas al final del versículo 4, en paréntesis, dice que la protección del creyente contra todos los pecados es la cruz de Cristo y la cruz nada más. Mantener la cruz como el objeto de la fe garantiza victoria, y la referencia cruzada es Gálatas 6:14, y por eso siempre debemos darle gracias a Dios manteniendo. Esta es la única solución para protección contra todas estas cosas listadas que ni siquiera Sí. se supone que deben ser nombradas entre los santos. Entonces, toda la gente que está en el legalismo, que trata de averiguar todo esto por la ley, tienen buenas intenciones, pero solo la protección del creyente solamente se encuentra en la cruz de Cristo. Y para poder vencer todo esto que está listado aquí, creo que, bueno, la gente que no se le enseña esto, que no entiende esto, se rinde y dejan de tratar de cumplir la ley, se rinden. Ellos se rinden por completo y dicen, Sí, no puedo, sí. no, es demasiado difícil. Pero me gusta lo que usted dijo, que cuando guardamos la cruz como el objeto, eso garantiza nuestra victoria. Veremos la victoria. Y tenemos que ser advertidos de que un fallo en aceptar a Cristo y la cruz y aceptar cualquier otro medio garantiza que el pecado se enseñoree sobre nosotros, el poder de las tinieblas sí tendrá poder sobre nosotros. Por eso Pablo dice, esta Agar es la que busca esclavitud. Entonces, estos intentos de vivir para Dios no nos van a hacer mejor, sino que a la vez van a permitir que el poder de las tinieblas y es realmente la ley espiritual de Dios que permite que el poder de las tinieblas, el poder del pecado y la muerte, que nos dominen, con el propósito de mostrarnos tu camino no es mejor que el mío. Y eso es claro. Utilizando un ejemplo del Antiguo Testamento, a veces cuando leemos algo del Antiguo Testamento, lo ignoramos, lo descartamos, pero no entendemos que va más allá. Un versículo 9 del capítulo 19 del libro de Salmos dice que el temor de Jehová es limpio. La mayoría de las personas leen temor y piensan que es reverencia y hablan de pureza. En cierto sentido sí, pero el significado más amplio de esto es mucho mejor. La idea es el temor, que tiene que ver con la idea de una persona que arroja algo y cuando ellos lo hacen señalan hacia algo con su dedo. ¿Qué significa el temor de Dios? Dios señala algo. Entonces dice que es algo limpio. ¿Qué significa eso? Tahar, en la palabra hebrea, tiene la idea de que son 4 paredes protegidas. Dios les está diciendo que lo que yo les mostré es lo que va a protegerlos y los guardará a salvo y puros. Es una cerca de protección. Y dice que es así por generaciones por venir. Entonces, lo que Dios esté señalando es lo que debemos estar aceptando. El antiguo pacto es cumplido en Cristo y ahora fe en Cristo. Básicamente lo que hacemos es predicar este versículo. El temor de Jehová es limpio. Miren, es Jesucristo y el crucificado. Ese es su lugar de protección. Fuera de eso, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús no va a funcionar. Van a estar operando bajo la ley del pecado y de la muerte. Son leyes que van a encontrar ustedes siendo sometidas o siendo siervas de ellas, como lo dice Pablo. Va a ser esclavo, un siervo del pecado.
En vez de entender que usted ya no está bajo la ley, el pecado no se enseñoreará de ustedes si están bajo la ley, sino bajo la gracia. Si no operan bajo fe en Cristo y la cruz, no operan bajo la gracia, sino que están bajo la ley y estarán atados, y eso tomará dominio, y el pecado concebirá pecado y será excedentemente pecaminoso. El creyente se encontrará pecando habitualmente en pecado y se empeorará, no solamente en el pecado, sino que Claro, se expandirá y se esparcirá. Y ese individuo tiene el peligro de desanimarse tanto que deje de poner su fe en Cristo aún para su salvación. Eso se debe repetir una y otra vez porque allí es donde viven la mayoría de los cristianos. Ellos tratan de tener victoria y sé a lo que me refiero. Yo lo hice personalmente por medios de la carne. Y todo lo que no sea Cristo y esté crucificado es la carne. Y sé que leí el otro día recientemente un libro escrito por un predicador que conozco y es un hombre de Dios, realmente que lo es, que ama a Dios y está haciendo una gran obra para el Señor en muchos casos. Pero él dijo en una página en letras bastante grandes, si quiere victoria sobre el pecado, ayune 40 días o lo que él haya resaltado. Y yo no dudo en lo absoluto la intención positiva de este joven y su dedicación, porque lo conozco y sé que ama a Dios en gran manera. Y yo hice lo mismo personalmente, lo mismo, exactamente lo mismo. Y yo lo hice mejor que él. O mi intento fue Y así. el resultado final, Fue peor que el que él tuvo. sí, así es lo que estamos tratando de decir. No importa cuántas buenas intenciones o cuánto amemos a Dios, hay una senda que Dios escribe en su palabra para la Así victoria. es. Y Él nos pide, nos demanda que la viajemos, que la vivamos. Y esa senda es fe en Cristo y su victoria sobre el Calvario, sobre la muerte en el Calvario. Nuestra fe en Él es lo único que nos proveerá la victoria. Fe en cualquier otra cosa no solo será inútil, sino que será dañina. ¿Por qué? Porque Jesucristo expió todo pecado. Yo no hice eso. Abraham no lo hizo tampoco. Nadie más lo había hecho. Él expió todo pecado en la cruz del Calvario. Y yo me refiero a todo pecado. Consumado Sí, es así todo es. pecado. Y Él es el que a quien debemos de mirar. Yo, el poder decir, Señor, mi fe está en ti. Y Amén. lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario no está en mí o en ninguna otra persona, ni tampoco está en la iglesia o sus rudimentos o ceremonias o ritos, sino que está exclusivamente en ti, Señor, y el gran precio que pagaste en la cruz del Calvario. Esa es mi victoria. Y esa es la obediencia que se demanda en el Nuevo Testamento. El doctor Dupree lo mencionó. La obediencia es mejor que sacrificio. La obediencia, ¿qué es la obediencia? Pablo dijo en el capítulo 1 y 16 de Romanos, obedientes a la fe. Es lo que nuestro objeto debe ser y nuestra obediencia debe ser creer, no hacer, Así es. no nuestra fuerza de voluntad. Ismael trató de matar a Isaac. Cuando usted Así es. opera fuera de la voluntad de Dios, usted va a tener ese pecado y va a tratar de matar. No va a hacer algo placentero. Va a tratar de Exactamente. matar. Exactamente. Pablo en Filipenses 3 da una lista de razones por qué tal vez él pueda, porque él deba, si es que confía en la carne, porque debe ser reconocido como victorioso. Él dijo, circuncidado el 8º día, del hebreo de hebreos, Lo tenía de todo. la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley, nada en contra de la justicia, la ley irreprensible. Pero después dice esto, pero lo que fue todo ganancia para mí, todo lo considero como pérdida. El término pérdida es algo muy importante, porque el término pérdida no solamente es algo que nosotros decidimos despojarnos de ello. Lo que Pablo no está reconociendo solamente que eso es algo que él necesita dejar a un lado. El término perdido aquí en el griego, de hecho, tiene que ver más con detrimento, con daño. Entonces lo que Pablo vio es que todo lo que él hizo, que él tenía, sus acciones, su historial con lo que él estaba conectado, él vio eso después cuando él entendía lo que nosotros estábamos
presentando no solamente como algo que necesitaba dejar, sino como algo que era dañino, algo que era un detrimento. Tenemos que ver toda otra opción fuera de fe en Cristo y el crucificado como un detrimento, un obstáculo, una pérdida, algo Que completamente puede llevar dañino. a esclavitud, la esclavitud de la que se está allí. Pablo le escribió a Correcto, así es. Timoteo en 1 y 2 de Timoteo 2:28, aquellos que están en contra de ellos mismos, alguien que está en contra de ellos de lo que propiamente necesitan. Correcto, Pero allí vive la mayoría de la iglesia, así es, sí, lamentablemente, y que realmente yo he vivido esa experiencia, no es que me crea más santo que los demás. Yo sé lo que es levantarse a las 1, 2, 3 de la mañana y orar una hora, día tras día, noche tras noche, hasta que casi me desmayaba o tenía un desgaste emocional. Yo estaba peleando por mi vida y, y yo no sabía qué otra cosa hacer. Yo no sabía lo que estábamos enseñando aquí y eso es lo que me duele, porque veo a creyentes por millones alrededor del mundo que son sinceros, no son hipócritas. Y nosotros rápidamente etiquetamos a alguien como un hipócrita, una persona que está luchando. Pero no es así así, no son es, hipócritas. Están luchando de la manera equivocada. Eso no va a funcionar. Pero el fallo va a ser el resultado y empeorará. Empeorará como Lauren lo acaba de decir. Empeorará, empeorará y empeorará hasta que la persona se encuentra haciendo cosas que no hubiesen hecho antes de ser salvos. así es. Así de poderosa es esta situación. Y es tan poderosa que Aleluya. costó que Cristo viniese a la cruz y sufriese como ningún ser humano jamás ha sufrido, para pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Pero gracias a Dios que Él lo hizo. Y hay victoria en Cristo y hay victoria solamente en Cristo. Ya se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Señor, levántalos sobre las tinieblas Sí, y Señor. establécelos en una tierra más alta. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.